Canarias, son las 8 de la mañana, arranca en este punto aquí en Negocios Televisión, Business Connection, una nueva mañana, una nueva edición en la que el mundo despierta con esa nueva jornada de invasión de Rusia en territorio ucraniano, pero que también ha atendido a Jerome Powell. Ayer no asistíamos a una reunión del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal, eso fue la semana pasada. Ya Jerome Powell y el resto de banqueros centrales americanos ponían sobre la mesa un calendario de subidas, pero sin embargo ayer sorprendía con un tono mucho más hawkish. El mercado atendía a que sí o sí aquella inflación transitoria que se confirmó, que se aferraba y se quedaba anclada en la economía más allá de los visos de recuperación tras la reapertura económica por la pandemia, pues lleva a ver a la Reserva Federal a confirmar que, tal y como dijo Powell, su principal objetivo es combatir la inflación y que no va a dudar en elevar los tipos cuanto sea necesario para frenar esos altos precios que pueden ahogar a la economía. Ahí empiezan nuestras claves del día en una jornada en la que efectivamente tenemos que mirar esas claves del día que nos hace mirar a las declaraciones de Jerome Powell, efectivamente ayer, que además hablaba a las compañías americanas. Estamos viendo esas declaraciones de Jerome Powell en las que señalaba cómo la Fed subirá los tipos de forma más agresiva si es necesario. Son claves del día porque lo que señalaba Jerome Powell es que los tipos de interés bien pueden subir 25 puntos básicos, pero si es necesario que suban 50 puntos básicos, lo hará. Decía Jerome Powell que la inflación está siendo muy elevada y que si es necesario moverse con agresividad, de una forma más rápida, hacia una postura más neutral o más restrictiva, si fuera el caso, lo harán. ¿Qué es lo que pasaba cuando decía Jerome Powell que podrían subir 50 puntos básicos en la próxima reunión o en las sucesivas para frenarlo? Pues vamos a ver si vemos ese gráfico que pueden ponerme mis compañeros de ese Treasury a 10 años, de ese bono a 10 años que hacía escalar hasta unos niveles que no se veían desde mayo de 2019, ese bono a 10 años que escalaba hasta el 2,27%. Era ese movimiento que se disparaba, lo veíamos aquí situado, y era todo el mercado ya cotizando además como ese cambio de expectativas de subida de tipos. De hecho, la expectativa de subida de tipos de 50 puntos básicos en la reunión de mayo se ha situado en el 60,7% de probabilidades desde el 52% anterior. Jerome Powell, que ha preparado al mercado para una subida de tipos mucho más agresiva de lo que se esperaba, con lo cual aquello que decíamos 6, 7 subidas, cada vez más parece que o serán esas 6 mucho más agresivas o sí que se llegará a subir 7 veces los tipos de interés la Reserva Federal. Los bonos lo cantaron, los bonos han señalado esa normalización de la política monetaria en Estados Unidos que sí o sí tiene que frenar esa inflación que ahoga la economía estadounidense con unos niveles que no se ven desde hace 40 años, desde ese 1982. Es esa clave protagonista del día en una jornada en la que tenemos que mirar, por otra parte, a otro de los claves del día y que, por supuesto, pasa por ese oro negro, esa materia prima inflacionaria, alimenta la inflación por todo el mundo y que además se ha visto esos precios agravados por lo que está siendo la guerra en Ucrania. El petróleo sube cuando la guerra, por cierto, está a punto de cumplir un mes, el día 24, era cuando Putin lanzaba ese conflicto armado sobre Ucrania que tiene pocos visos de recular. No sé si podemos ver el tiempo real de los mercados. Hoy estamos viendo cómo el tiempo real del petróleo hace que el crudo Brent de referencia en Londres escale a los $118 el barril. Son una subida que ronda ya el 3%, cuando este lunes ya los futuros habían subido un 7% tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de Londres por esas alarmas del sector energético. Más allá del oro negro que está cotizando el mundo entero, esos cambios de política energética que evidentemente van a tener su huella en el resto de las materias primas, en esos alimentadores del mercado energético a nivel global. Por una parte, recordemos las principales naciones europeas que están considerando unirse a esa prohibición de Estados Unidos sobre el veto al petróleo ruso, haciendo sonar evidentemente las alarmas de lo que puede suponer una vez
que la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la gran dependencia que tiene Europa del mercado ruso del gas, del petróleo. Tampoco, evidentemente, han ayudado mucho los informes de este fin de semana, esos ataques sobre los rebeldes Houthi de Yemen, que desataban esa serie de ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí dirigidos a una planta de gas natural licuado, una planta de desalinización de agua y una instalación petrolera y una central eléctrica que evidentemente han aumentado la presión que alimenta esa inflación a nivel mundial, ese mercado de las materias primas. Ahí estamos viendo ese tiempo real del mercado, 118,77 dólares el barril de Brent, en una jornada en la que, por supuesto, todo se traduce a la vida real, a la vida cotidiana y al tiempo real, a la crónica diaria que estamos viviendo en España. 9 días ya, y esa es nuestra siguiente clave del día, de huelga de transportes en carretera, de huelga de transportistas que no pueden vivir porque trabajan a pérdidas y mantienen sus paros frente al acuerdo que anunciaba ayer el gobierno con la principal, la CNTC, el principal representante del sector transporte, que sin embargo no es la convocante de los paros. Vamos a escuchar a la ministra Raquel Sánchez. ¿Qué significa esto? Que vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas de este país. Por lo tanto, es una medida a la que nos comprometemos, es una medida que tenemos que acabar de concretar en la cuantía, y también hemos llegado al acuerdo de que eso lo haremos después del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, y por eso nos hemos emplazado a una próxima reunión este mismo viernes para dar con mayor detalle y absoluta concreción cuál va a ser el importe de ese descuento. Pero, por lo tanto, nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros y que, por lo tanto, queremos, e insisto, ha sido una medida que entendemos que es eficiente, que es eficaz y que va a tener pues un impacto directo en este sector. Declaraciones y un acuerdo que todavía está por definir, cantidad que también está por definir y que no ha resultado suficiente para algunas grandes patronales como Fenadismer, que se unen desde el día de hoy a esas jornadas de paros. No está clara la cifra y señalan que necesitan más claridad para creerse esa confianza y creerse realmente que vaya a llegar suficiente cantidad, porque más allá de esos 500 millones, ¿cuánto va a ir a cada transportista? Y si va a ir solo los grandes o también así los camiones ligeros. Son muchas dudas las que hay. La huelga de transporte se mantiene y ya estamos viendo cómo Inditex, incluso según Bloomberg, está viendo ya y advirtiendo de retrasos en su cadena de entregas online precisamente por esa huelga de transportes. Conclusión. Más huelgas hoy. Fenadismer, Fetransa y Feintra se unen a esos paros, en el que recordemos también se encuentra ya inmerso desde ayer el sector pesquero. Todo esto es lo que de alguna manera está avivando la tensión. Estamos hablando de cómo la guerra de Ucrania persiste, la crisis energética persiste, y entonces llegamos a lo que ha sido la decisión de Fitch, de la agencia de rating crediticio, que ha rebajado la perspectiva del PIB de España hasta un crecimiento del 5% este año frente al 6,3% previsto en diciembre. Dice la agencia de calificación, estaba señalando precisamente cómo la situación económica ha cambiado. El crecimiento será del 3,5% en comparación con el 3% que se esperaba hace 3 meses. ¿Por qué? Por esas revisiones a la baja, las justifica por esos mayores precios energéticos que ya estábamos viendo anteriores a la guerra en Ucrania y que sin embargo siguen haciendo mella en nuestra economía, y además mientras España está buscando un acuerdo con el resto de socios europeos para tratar de tomar medidas conjuntas para frenar esas alzas en el precio de la luz, en las alzas de las materias primas energéticas que están ahogando cada vez más la economía.
De acuerdo con las previsiones de Fitch, España no recuperará, por tanto, su nivel de PIB previo a la pandemia hasta el segundo trimestre de 2023. Con respecto al conjunto de la eurozona, por cierto, Fitch lo que ha revisado es en 1,5 puntos a la baja la previsión de crecimiento en 2022 hasta el 3%. Todo esto es lo que alimenta las 5 claves del día. Ya estamos hablando de un horizonte de recuperación a niveles prepandemia 2023, pero para entonces no solamente hablaremos de precios energéticos, sino hablaremos también de tipos de interés. El propio Banco Central Europeo, que está retrasando el máximo posible esa decisión, cada vez va precipitando algo más esa posible medida para frenar las alzas de